En el cierre de su nota, Rolf, una historia que se va a seguir escribiendo. Y estamos en contacto con Guido Larsson, que nos va a entregar más detalles para entender un poco qué es lo que se viene en estos días, porque vimos que posterior a esta intervención norteamericana, Trump como que lanzó una bomba racimo a Colombia, a Cuba, a México, a todos lados. Guido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo proyectas tú que se van a vivir los siguientes días, primero en Venezuela? Hola, buen día, gracias por invitarme. Mira, yo diría al menos dos cosas. La primera está asociada a lo que ya Marco Rubio traza como el plan fundamental de los Estados Unidos en Venezuela. Esta primera fase es una fase que él ha denominado de estabilización interna. Se ha discutido toda la semana de que uno de los grandes riesgos que se incurrían con esta operación era de que Venezuela cayese en la fragmentación y eventualmente en el caos social, y eso tenía que evitarse a como de lugar. Lo segundo que hemos estado observando a partir del término de la semana, que creo yo, es una suerte de apertura parcial de Venezuela, particularmente al mercado y al comercio norteamericano, la intervención también progresiva de los Estados Unidos, incluyendo eventualmente figuras en terreno. Se ha mencionado en los medios de hoy día de que habría la intención de reabrir embajadas, lo que evidentemente significa tal vez ese tránsito a esta segunda fase. Y de ahí en más probablemente observar cómo se van dando los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, si uno toma en consideración la idea de que habrían empresas petrolíferas, ¿no es cierto?, con interés eventualmente en invertir en Venezuela, bueno, esas empresas requieren de certeza jurídica y de certeza política. Y como de hecho decía al final de la nota que precedía esta entrevista, lo que tenemos hoy día es mucha incertidumbre, es decir, la ausencia casi total de certeza y una trayectoria más o menos razonable de lo que puede ocurrir en el mediano plazo. Va a ser, creo yo, muy importante, y con esto termino, determinar cómo es que el régimen sobrevive la próxima semana, en particular considerando la posibilidad cierta de que hayan algunas fisuras internas y de que hayan voces discordantes Guido, respecto de la mejor manera de enfrentar esta situación. eso mismo, esas voces discordantes, ¿cómo está la relación de los hermanos Rodríguez con Diosdado Cabello? Bueno, la información parcial y la especulación investigativa manifiesta de que no es una relación del todo cordial. Aparentemente el círculo interno de Cabello habría puesto susceptibilidad o suspicacia respecto de que los hermanos Rodríguez y Delcy en particular estén en posición de tomar el control del gobierno, no tanto porque no tengan la capacidad, sino porque la naturaleza política de ese control es demasiado subserviente a los intereses norteamericanos. Y eso creo yo que causa alta incomodidad. Y cabe además abordar una cuestión que no se ha discutido mucho, y es que existe una posibilidad, es imposible realmente determinar la probabilidad de esa posibilidad, de que haya algún tipo de represalia. Es decir, si nosotros ya tuvimos la experiencia de agentes encubiertos venezolanos ingresando a territorio nacional, uno podría imaginar alguna represalia también informal, secreta, en contra de lo que ha realizado Estados Unidos, y tal vez incluso bajo desconocimiento de la propia Rodríguez. Entonces, hay muchos escenarios en el futuro que pueden modificar rápidamente lo que hoy día podríamos eventualmente proyectar, y por eso creo que hay que estar visualizando constantemente cómo se van desarrollando los acontecimientos. En ese sentido, Guido, hoy día escuchaba a Axel Callis y que hablaba de informes que venían o filtraciones que venían desde Cuba principalmente, de cómo se había infiltrado la CIA en Venezuela. O sea, la CIA tenía una réplica a escala perfecta de cuál era el lugar donde estaba Nicolás Maduro. Fallaron los radares. Hay una serie de situaciones que ocurren el sábado pasado que a un servicio militar o de inteligencia no le ocurren así como así. Y que en ese sentido, esto se lo escuché a otra persona, esto mismo de haber corrompido el ejército venezolano, a Nicolás Maduro le terminó jugando en contra, porque claramente en los mandos más abajo hubo algún tipo de infiltración, pago de dinero, para entregar toda esta información de cómo llegar a Nicolás Maduro.
Sí, es plausible. Hay mucha especulación en torno a que las operaciones de la CIA pueden remontarse tal vez hace un año atrás. Hay que, creo yo, tener claro, sobre todo para la audiencia, que no significa que activos de nacionalidad estadounidense hayan ingresado a territorio venezolano. Muchas veces, como tú anticipas, es una especie de operación donde un insumo de inteligencia es abordado por la CIA, pero ese insumo tiene nacionalidad venezolana y está en alguna medida bien posicionado para poder entregar ese tipo de información. Yo creo que no cabe descontar tampoco y cabe entregarle un rol muy fundamental a la enorme superioridad tecnológica en términos militares de Lógico, los Estados Unidos. Es lógico. decir, toda esta operación vino precedida de un ataque cibernético, hasta donde es posible ver, información de inteligencia satelital en las semanas y días previos, una operación de F-35 que elimina finalmente toda posibilidad de llevar a cabo, ¿no es cierto?, detección a través de radar, como tú decías, y luego eso allana el camino para la entrada de los helicópteros, que independientemente de eso, igual termina con algo así como 100 personas muertas debido al resultado. Entonces, también tú recordarás que las primeras operaciones, o sea, las primeras informaciones hablaban de que fue una operación completamente limpia de extracción. Lo cierto es que aparentemente hubo algún grado de resistencia, al menos de la guardia personal de Maduro, pero si se junta inteligencia humana con superioridad tecnológica, con inteligencia tecnológica a partir de imágenes satelitales y luego la operación militar, bueno, es bastante obvio y claro de que los Estados Unidos se encuentran con una ventaja enorme y significativa respecto a su adversario. O sea, lo que dijo Trump, tenemos el mejor ejército del mundo, no hay ninguna duda en ese sentido. O sea, no hay ninguna duda. El tema de el gasto militar de Estados Unidos, si me puedes corregir, Guido, creo que es 300 veces el gasto del segundo que está en la lista a nivel mundial, ¿o no? Claro, si uno toma los 10 gastos militares, perdón, los 11 gastos militares en todo el mundo, Estados Unidos es superior a la suma de los 10 que le siguen. Claro. Entonces, efectivamente, ahora, creo yo que hay que poner un matiz acá. Esto también va a depender del carácter particular de la operación. Sin ir más allá, Osama Bin Laden estuve 10 años sin que nadie realmente supiera dónde se encontraba. Bueno, claro, finalmente lo encontraron, pero el caso Maduro es distinto por el grado de visibilidad pública que tenía, Exposición, era un la exposición, gobernante, todo lo que tú dices, dictador, exactamente. mejor dicho. Y por otro lado, bueno, va a haber que ver qué es lo que aparece desde la fuente misma de Maduro, si es que efectivamente él subestimó la posibilidad de una operación en su contra, porque días antes de la operación él lo veíamos cantando, bailando, visitando entidades gubernamentales, etcétera, que es algo que si se tiene bajo la idea de que puede venir una operación en tu contra, es algo que obviamente vas a evitar hacer. Claro. Guido, Estados Unidos también está en un escenario, no sé si complejo, pero también bien difícil. Por un lado, está el sector político del MAGA, muy ligado a Trump, que nunca ha estado de acuerdo con estas intervenciones extranjeras porque básicamente es no nos metamos nosotros en conflictos que no tenemos nada que ver. Pero por otro lado, Trump también hace esto por el tema del petróleo. Entonces, también Estados Unidos está en esto de que viene precedido de lo que fueron las campañas en Irak, en Afganistán, que significaron un gastadero de plata, que significaron vidas, significaron bajas en el ejército. En ese sentido, Estados Unidos otra vez como que va a ir con el leading from behind de mirar desde lejos esta situación, desde atrás, Delcy Rodríguez ahí, pero Estados Unidos no entrando a Venezuela. Sí, yo creo que ese es el escenario, al menos en el corto y mediano plazo, más plausible, me parece a mí. Creo que se ha aprendido respecto de lecciones como las de Afganistán o como las de Irak. Hay mucha resistencia política interna a la posibilidad de una participación activa en territorio venezolano y sobre todo considerando de que, bueno, en noviembre de este año igualmente hay elecciones de medio término, en un contexto donde antes de la operación, una semana antes de la operación, 70% de los ciudadanos estadounidenses se oponían a una operación de este tipo y eso incluía dentro de 70% votantes republicanos o clásicamente republicanos. Entonces creo yo que el modus operandi tiene que ser sensible también a esa realidad si es que no quieren tener un costo más allá al final de este año. Ahora, obviamente, nadie puede saber si es que en noviembre este asunto va a seguir en la agenda.
yo no tengo ninguna duda de que antes de noviembre es imposible que haya un fallo en contra de Maduro, entonces al menos en esa hebra, en la hebra judicial, probablemente va a seguir la alta atención y ver si es que esa tercera fase a la cual llama Marco Rubio, que es la fase de transición, va a decir la modificación de la naturaleza del régimen, puede completarse el 2026. Probablemente los próximos meses van a poder anticipar si las condiciones van a estar dadas para aquello, pero eso vuelve en torno a la pregunta que hacías con anterioridad, es decir, si es que el régimen va a estar dispuesto a una transición a una costa que eso signifique una coerción por parte de los Estados Unidos, y ahí obviamente el escenario cambia. Claro, en ese sentido, la primera pregunta que te hacía Guido apuntaba a esta como bomba racimo que tiró Trump, que le dijo a Petro el siguiente: usted miró un poco hacia Cuba. En ese sentido, ¿tú ves plausible otras intervenciones? O, por ejemplo, con los carteles en México, ¿ves otras intervenciones de Estados Unidos en ese sentido? ¿O acá la diferencia es que Venezuela está el tema del petróleo y que con los otros quizás solamente este juego de póker de Trump? No, yo creo que dado lo que ocurrió el fin de semana pasado, es bastante claro de que Estados Unidos está dispuesto a ocupar todo medio que tenga en el repertorio de su poder, incluyendo obviamente operaciones de carácter militar. La pregunta es si ese tipo de operaciones es probable. Yo encuentro que en el caso tanto cubano como colombiano es más improbable, en parte porque creo que los objetivos de los Estados Unidos pueden alcanzarse sin el uso de la fuerza. No hay que olvidar una cosa: el uso de la fuerza no sale gratis. Es decir, si uno ve en Exactamente. retrospectiva, una operación como la extracción de Maduro perfectamente podrá haber terminado con un par de Marines muertos. Sí. Y no sabemos realmente si es que esto fue solamente habilidad o hubo un elemento también de suerte en esa operación de No, y extracción. además el Y movimiento de dado, tropas. El movimiento de tropas es carísimo. Bueno, aparte de eso, por cierto, o sea, el mismo despliegue son millones y millones de dólares al día. Una vez más, son despliegues que ya estaban contabilizados dentro de los gastos, ¿no es cierto?, contables del año tributario militar norteamericano. Pero tú lo que dices es cierto, es decir, impone riesgos de todo nivel, económicos, militares y también comunicacional a nivel político. Probablemente la óptica de esta operación hubiese sido completamente distinta si hubiesen muerto 5 Marines o 10 Marines en un enfrentamiento con los venezolanos. Ahí estaríamos hablando probablemente de un escenario político distinto. Entonces, si es que el colapso del régimen cubano puede alcanzarse con otro tipo de métodos, por ejemplo, de que ahora el flujo de petróleo venezolano se termine, se socave, se aminore, y si ya Petro está al menos acomodándose a las exigencias estadounidenses, no parece ser del todo necesario, ni siquiera estratégicamente necesario, el uso de la fuerza. Distinto el caso tal vez con los carteles de narcotráfico mexicano. Trump anticipó ya de que está considerando, viendo, observando si es que es necesario realizar operaciones en tierra en contra de esos carteles. No es posible, creo yo, descontar como real una operación de ese tipo, pero me parece de que si leo entre líneas a la pregunta, ha obligado a toda Latinoamérica y tal vez al mundo a tomar posición política respecto a lo que está ocurriendo. Y esa posición política implica estar en un lugar donde puedo entregar concesión a los Estados Unidos, porque en caso contrario, bueno, me someto bien a sanciones económicas, a coerción diplomática y eventualmente lo que ocurrió con Guido, Venezuela, ¿no es cierto?, una operación de tipo militar. pero por ejemplo, en ese mismo sentido, el que Estados Unidos haya sacado a Maduro, haya entrado a Venezuela, esté ya con una participación mayor, hay un fin que es económico y es el petróleo. Es la mayor reserva del mundo y más encima está, como dicen muchos analistas, en su patio. Ese por un lado. Pero en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿a Estados Unidos qué beneficio tiene si logra, por ejemplo, sacar al régimen cubano? Bueno, yo creo que tal vez asienta la inhibición del riesgo de política interna. El alcalde de Miami actualmente es un alcalde no republicano y muchas de las voces que dicen o que explican eso hablan de que la diáspora cubana en Miami ha visto con decepción la manera en cómo se ha tomado la política bilateral con Cuba. Se ha dejado un poco aparte, un poco importa, que el régimen sobreviva, da un poquito lo mismo.
Y considerando que Florida es absolutamente clave para la elección presidencial y también Ya. para los balances dentro del Senado y dentro de la Cámara de Representantes, puede ser una alternativa. Ahora hay otra, no estoy diciendo de que sea la única. O sea, también uno podría imaginar de que acá hay un triángulo geopolítico que conecta el Canal de Panamá con Venezuela, con el tránsito en la zona donde se ubica Cuba, República Dominicana, Haití, y que Estados Unidos también busca controlar o al menos magnificar finalmente su presencia. Y ahí el control del régimen cubano también puede ser una alternativa.